clase de fitopatología, nos quedan dos. Quizás cuando vamos a tener la prueba. Pero bueno, eh, creo que ya se nos alargó el semestre, ¿cierto? Hasta enero, así que supongo que no va a haber problema con la calendarización, con lo que nos queda. Nos quedan dos clases más, además de la prueba. Y después supongo que tendrán algunos remediales o exámenes finales con el profesor coordinador del curso. Bueno, estábamos hablando de síntomas de naturaleza viral en enfermedades de plantas, ¿cierto? Estamos hablando de virusis en plantas. Y los más comunes que les nombraba es el famoso mosaico, moteado. eh, También hay problemas hormonales como enanismo, acortamiento de internudos o alargamiento de internudos también, que puede ser un problema en cultivos como el arroz o como el trigo. Crecimiento arbustivo, pérdida de vigor, deformaciones de hojas, de ramas, abortos manchados de frutos. Y aquí están esas fotitos, ¿no? El mosaico del tabaco, que se puede observar una diferenciación en los colores entre los haces vasculares y el resto de la hoja, ¿cierto? O distintos mosaicos o amarillamientos en pimentones, mosaicos o amarillamientos en cucurbitáceas como zapallos, sandías, melones, que son muy afectados por este tipo de mosaico. El mosaico del frijol también es un virus muy común. El mosaico del manzano, ¿cierto? El mosaico de patrones de anillo de la pera, ¿cierto? El mosaico del maíz, la caída de los tulipanes, los puntos del tabaco. eh, en los carozos también se dan los puntos necróticos, ¿cierto? Los puntos del olmo, en el crisantemo, en los arándanos. En general es lo que se observa, ¿cierto? Diferenciaciones de colores, cambios en forma de degradé de colores, o cambios abruptos directamente en los haces vasculares. Necrosis también de las venas, aclaramiento de las venas, tipos de síntomas. Acá tenemos más tipos de síntomas, claro, cuando la planta se enaniza o se acelera su crecimiento, tristeza de los cítricos, eh, tristeza de las bananas, de la cocoa, el pit, que le llaman pitting de las ramas, manchas que aparecen en las ramas, manchas que aparecen en las bases de las ramas o necrosis de la base de las ramas. Hay necrosis que parecen incluso hasta cáncer, en cerezos llega a aparecer cáncer bacteriales, pero son todos síntomas causados por virus y viroides. Esos cambios en el tomate que tienen que ver con esos halos concéntricos con diferenciación de color, o también agallas en ramas o en raíces, en, en algunas plantas. Profe, Cambios en la floración. Diga. eh, un virus, o sea, el síntoma de un virus puede ser similar al de un hongo o bacteria. Sí, de seguro. Es el problema de los síntomas, ¿cierto? Podemos tener
organismos que generan distintos síntomas en distintas plantas, como tenemos distintos organismos que generan el mismo síntoma en una misma planta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Efectivamente es así. ¿Y cómo qué pruebas se hacen para ver que si es un virus o bacteria o un hongo el que afecta a la planta? No sé, ¿qué cree usted? Dígame usted. Eh, un análisis foliar, no sé. Sí, esa es una de las herramientas que existen, ¿cierto? Con microscopio. Esa sería otra. El, la prueba de la ISA, ¿ese también o no? ELISA. Sí, El pero ahí ISA, usted tendría que direccionarlo. O sea, ya, usted tiene una planta con síntomas de mosaico del tabaco, ¿cierto? Tiene que pedir un análisis de ELISA para mosaico del tabaco. No le sirve el test de ELISA para hacer un análisis y saber si tiene o no virus, o qué virus tiene, ¿cierto? No le sirve. Si hacemos una observación al microscopio, a lo más vamos a poder observar inclusiones en un microscopio óptico, eh, inclusiones cristalinas, pero tampoco nos va a decir mucho respecto a si esas inclusiones cristalinas son efectivamente virus o pueden ser perfectamente sustancias ergásticas, ¿cierto? Como oxalatos de calcio, muchas plantas para neutralizar moléculas o átomos tóxicos. Entonces, como buen fitopatólogo, ustedes tienen que gastarse todas las posibilidades posibles. O sea, lo primero es la observación. Ya luego de la observación viene qué tipo de prueba tomar, ¿cierto? En base a la observación ustedes van a determinar un síndrome, que sería la suma de los síntomas que están observando y de los signos que están observando. Entonces, en base al síndrome, van a ir limitando las posibilidades, ¿cierto? El síndrome es el que les va a indicar, a ver, tiene más probabilidad de que sea virus por tal y cual cosa, o tiene más tal o cual probabilidad de ser hongo por tal y cual cosa, ¿cierto? O sea, ese es el fin de este curso. Sabemos que las plantas se enferman, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo que sabemos es que las plantas se enferman por a lo menos 5 causas bióticas, entre las cuales son virus, bacterias, eh, hongos, plantas parásitas y nemátodos. Entonces, cada organismo o factor va a tener sus propias particularidades dependiendo de la planta, dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, cuando ustedes se enfrenten efectivamente a una planta enferma y no sepan qué tiene, van a tener que gastarse todas las probabilidades, posibilidades de observación, de investigación, para tener la intuición suficiente para poder elegir hacia dónde seguir, ¿cierto? Ustedes tienen que investigarlo, en realidad, esa es la verdad, no lo van a saber. A ciencia cierta no lo van a saber, a no ser que traigan experiencia con tal o cual enfermedad en específico, con tal o cual eh, cultivo, el resto va a ser ir a descubrir. Entonces ahí no queda más que agotar posibilidades, ¿cierto? A ver, yo sé de virus lo suficiente como para descartar o no que esto sea virus. O yo entiendo de metabolismo de hongos como para descartar o confirmar que esto sea hongo, ¿cierto? Por eso cada organismo tiene sus propias particularidades.
Y por eso que una sola forma de observación o de discriminación o de análisis no nos sirve. ¿Ya? En general, yo los tengo que formar para que ustedes no, para lo desconocido. Ya, o sea, yo no saco nada con darles una lista interminable de enfermedades y tal vez una lista igual de interminable de soluciones químicas a esas enfermedades. Porque cuando ustedes vayan al campo, realmente no van a tener idea qué es lo que tienen al frente. Entonces, lo que es más importante como herramienta para un ingeniero agrónomo, más que saber directamente qué es lo que está ocurriendo, tiene que saber investigar algo que está ocurriendo y que le es desconocido. ¿Ya? Si ustedes, o sea, si logramos entre todos formarnos para eso, con ese fin, vamos a ser muy buenos fitopatólogos, ¿ya? Porque vamos a poder lograr discriminar para tomar la decisión más acertada con el fin de confirmar o no algún agente causal. Y como les digo, lo más probable en un campo es que la planta esté con problemas de nutrición. Eso es lo primero. Si ustedes descartan que está muy, muy bien nutrida la planta, esto por observación de la comunidad, ¿cierto? A ver, fertilizaste todas las plantas y algunas nomás están con este problema, ¿cierto? Entonces no es un problema de fertilidad. Ahí ya vamos a otra cosa. Y así tienen que ir descartando una que otra posibilidad, ¿cierto? Pero lo más probable es la primera que yo les decía. Muchas veces los van a llamar a ustedes de un campo y el agricultor en general como que ya más o menos sabe, pero a usted le va a preguntar desde, desde que no sabe nada, ¿cierto? Parten con que no saben nada. Y ahí uno empieza a conversar, a recorrer el campo, a mirar más o menos el historial, a preguntarle todo, porque eso es lo que hace un investigador, ¿cierto? A preguntarle todo para ir dilucidando qué es lo que puede estar pasando, ¿cierto? ¿Qué le aplicaron? ¿Qué no le aplicaron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cuál es el origen de estas plantas? ¿Cómo estuvieron el año pasado? Bla, 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 para ir dilucidando, ¿cierto? Y a medida que ustedes van consultándole al agricultor, el agricultor mismo en algún momento les va a ir diciendo, no, pues ¿sabe qué? Capaz que sea esto, y por ahí va la cosa, ¿cierto? Pero ustedes se van a encontrar la mayoría de las veces con plantas con problemas de nutrición. Se lo doy firmado. Entonces eso es lo primero que habría que descartar, ¿cierto? Análisis foliar para saber cómo vienen de las plantas. Pero si ustedes ven que no todas las plantas están con ese problema, entonces ya descartan que sea un problema de nutrición. Van a ir a buscar entonces otro tipo de síntomas o signos. ¿Ya? ¿En qué parte de la planta? ¿En qué parte del cultivo? ¿Dónde se anega más? ¿Dónde se anega menos? ¿Es toda la planta? ¿Son algunos brazos nomás? ¿Son unas hojas nomás? ¿Cuál es la forma del daño? Y así empiezan a descartar. Yo les mostré una serie de enfermedades que atacan, enfermedades de hongos que atacan hojas, enfermedades de hongos que atacan frutos, enfermedades de bacterias que atacan tallos. Entonces así empiezan a descartar y se quedan con lo más probable. Entonces esto es probable que sea, o lo más probable es que sea virus, tendrían que ir a investigar qué tipo de virus genera ese tipo de síntomas en esta planta. Entonces ya después, cuando ustedes, después de investigar de que tal o cual virus puede generar estos mismos síntomas en esta planta, ahí van y piden un análisis específico, ¿cierto? Ya, quiero que me hagan análisis para este virus, para este y para este. Entonces, se puede unos 4 o 5 virus y les va a llegar los resultados del laboratorio. Sabe que usted tiene este virus, o sabe que usted tiene estos dos, que pueden estar también mezclados, ¿cierto? Y ahí uno busca ya, si ya sabe qué virus es, cuáles son los vectores de este virus, ¿cierto? Cómo este virus se manifiesta, cómo este virus, a qué cultivos ataca, si tengo cultivos vecinos del mismo tipo, si tuve o no esa plaga, y ahí empezar a dilucidar qué ocurrió, ¿cierto? Pero ya en general tengo mis plantas enfermas. Eh, en general, los virus se manifiestan como deformaciones foliares, como cambios en el color,
previo al marchitamiento. Si yo tengo estos mismos síntomas, pero tuve un marchitamiento antes, ya al tiro descarto virus y asumo que son hongos, ¿ya? Y si hay problemas de marchitamiento previo a la decoloración, quiere decir que a lo mejor este hongo está atacando los haces vasculares cilemáticos. Entonces va a ser un hongo que va a estar atacando tal vez el cuello o la raíz. Y así uno va dilucidándose, esa es la idea. Por eso que es tan importante ver todas las posibilidades posibles, ¿cierto? Es tan importante observar desde todos los ámbitos, eh, siempre desde las particularidades de cada grupo, para poder ir después haciendo un descarte, ¿cierto? Y no partir de cero, ¿cierto? Si van a un campo y ven una planta enferma y no saben nada, les va a costar mucho más llegar a dilucidar qué puede llegar a ser. Entonces, efectivamente, no hay una forma ciencia cierta de saber ya si esto es virus, si esto es bacteria. Tenemos que nosotros lograr dilucidar, porque lo más probable es que también tengamos recursos limitados, ¿cierto? Sería mucho más fácil para nosotros mandar muestras para todos lados y que nos hagan análisis de hongos, de bacterias, de esto, de esto, de esto. 100 muestras, vamos a saber qué es, ¿cierto? Con una alta probabilidad de saber qué es. Pero ¿a qué costo? Muchas veces el manejo de los presupuestos no va a dar para que ustedes hagan 100 muestras, ¿cierto? Entonces, ahí es donde hay que tener el tino, el ojo, ¿cierto? El conocimiento, la experiencia, al servicio del proceso, el proceso cerebral del profesional que está haciendo la observación, ¿cierto? Y que va a poder hacer una recomendación respecto a cómo poder seguir analizando, cómo poder controlar, cómo poder prevenir y todo eso. Entonces ese es el objetivo de este curso, ¿ya? Yo se los decía a un principio, no me sirve entregarles una lista de cosas, porque nadie se puede aprender tantas cosas de memoria. Lo que tenemos que aprender es a cómo dilucidar, cómo investigar, cómo ir descartando ciertas posibilidades con el fin de hacer un diagnóstico certero, ¿cierto? Una recomendación eh, con un peso profesional. ¿Mm? Eso es mi recomendación respecto a la pregunta que me hacía. Bueno, esto también lo estuvimos nombrando, cómo se pueden transmitir, ¿cierto? Estos virus cuando ocurren cualquiera de estas eh, actividades culturales, como en la injertación, ¿cierto? Eh, cuando hacemos el esquejado también, ¿cierto? Esquejes o clonación a través de tubérculos, clonación a través de rizomas. Cualquier tipo de clonación va a generar replicación de células que vienen con infección viral, ¿cierto? Con, por ejemplo, los estolones también. Son tejidos infectados a través de los, ¿cómo se llama? El DODER, que es bien conocido como cúscuta en Chile, la cúscuta chilensis, el cabello de ángel, también va a transmitir virus entre una planta enferma y otra sana, porque es una planta parásita, ¿cierto? O a través de cruces de las raíces. Las plantas se comunican a través de las raíces directamente o a través de micorrizas. También puede haber propagación de los virus a través de las micorrizas. Aquí están por contacto directo, ¿cierto? Por contacto, por manipulación, por semillas infectadas, ¿cierto? Por polen infectado de una planta a otra, ¿cierto? O a través de insectos áfidos que se alimentan del floema.
distintos tipos de hemípteros, homópteros. Yo les nombré varios, ¿cierto? La mosquita blanca, el chanchito blanco, las cicadélides, incluso trips o escarabajos y saltamontes o langostas. Lo principal para el control es evitar, ¿cierto? Yo lo he dicho más de una vez, ¿cierto? Hay que erradicar, hay que certificar libre de prevalencia de virus, hay que hacer análisis de ELISA específicos en los viveros cuando tienen que someterse a certificación. Hay que hacer esas fiscalizaciones, ¿cierto? Esos análisis de forma muy exhaustiva para asegurar que efectivamente no hay virus. Esto principalmente para cuando hagan asesorías para inversiones muy grandes, ¿cierto? El tema de la certificación de virus es crucial para la implementación de frutales, ya no lo olviden, eso es primordial. Apenas conozcan de una planta enferma, erradicarla inmediatamente. Estamos hablando de virus, está todo mal, entonces se erradica directamente. Yo conozco campos en Villa Prat que cuando las plantas se aquintralaban, o así le llaman ellos, ¿cierto? Pero cuando había virosis, empezaban a arrancar plantas como locos y algunos ya directamente cuando sobrepasaba el 60% de las plantas enfermas, más cuando tienes transmisión a través de TRIPS, el 60% de plantas infectadas ya te hacen dejar tirado el campo. O sea, los señores, los paños de producción los dejaban tirados, los dejaban secarse porque ya no valía la pena seguir trabajando, imagínense. Eso no es algo fuera de lo común, ya estamos hablando casi de la mitad de la producción de ají de toda esa zona de Villa Prat, todo por problemas de virosis. Es así de importante. Entonces, si hacen una erradicación temprana, puede que puedan salvar el resto del cultivo, pero si no, se perdió el cultivo completo. Es así de grave. Controlar los insectos vectores, eso es primordial, ¿cierto? Por eso tanta importancia que se le da a las mallas antiáfidos. Las malezas, muchas malezas, lamentablemente, yo no soy enemigo de las malezas, ¿cierto? Para mí son todas buenesas, pero hay ciertos casos, específicamente cuando estamos tratando en sistemas o agroecosistemas muy simplificados, las malezas suelen ser hospederas de virus o hospederas de vectores de virus. Material propagativo sano, dicho 200 veces en la clase de hoy, mejoramiento genético de las plantas, ¿cierto? El tema de aplicar otros virus, las plantas son entonces hacer infección cruzada, que se llama, o resistencia cruzada, ¿cierto? Pues prefiero tener un virus que no sea tan malo a que me llegue un virus más terrible, ¿cierto? O sea, también se puede hacer. Sustancias químicas viricidas se pueden utilizar para el control de la diseminación, en casos muy específicos. Son bastante caros también esas sustancias viricidas. Y también los desequilibrios hormonales se pueden controlar mediante la aplicación de reguladores de crecimiento. Aquí tenemos enfermedades específicas, ya por ejemplo 40 tipos de, o sea, 40 leguminosas pueden ser afectadas por el mosaico común y amarillo del frijol, mosaico la soya, el mosaico el chícharo, el mosaico la alfalfa, daños moderados o considerables y muchos son específicos. 15 de remolachas, pérdida de 15 tipos de virus pueden afectar a remolachas, arriba 40 tipos de virus pueden afectar leguminosas. Generan pérdida de peso, calidad, chavarramiento, enrollamiento, nervaduras amarillas necróticas. 50 virus afectan a gramíneas, generando principalmente enanismo, amarillamiento,
achaparramiento, incapacidad de llenar grano, áreas amarillas rojizas, cierto cambio de color, vectores, desarrollo diferencial, cambios en la fisiología de la planta, achaparramientos, estrías amarillentas. Aquí está el mosaico del pepino. Pueden ver que puede afectar a un montón de plantas, tomate, a otros cucurbitáceas, a la papa también. Se transmite a través de organismos vectores. Aquí tenemos el anillo necrótico de los prunus, ¿cierto? El Prunus necrotic rhinestop virus. Esos son los nombres, como les decía. Los nombres de los virus son siempre las iniciales, ¿cierto? De su nombre más largo. El enanismo de los prunus, prune dwarf virus o PDV, ¿cierto? Y ahí tenemos síntomas de el enrollamiento, el enanismo, ¿cierto? Cambios fisiológicos y morfológicos en las hojas. Cambios en manchas en el tallo, manchas en los frutos, en las hojas, manchas halos cloróticos que se pueden observar en los frutos, ¿cierto? El potato y virus, que es muy famoso, es el potivirus, enfermedad del charca, el anillo necrótico, el tomate que le llaman, el virus del abanico de la vid, ¿cierto? El enrollamiento necrótico de la vid, ¿cierto? Virus comunes de la zona, malformaciones, los síntomas, los crecimientos, cambios en el color, los enrollamientos, enfermedades de manzano, ¿cierto? El mosaico del manzano, puedo observar esos daños en la hoja, la mancha de la hoja clorótica del manzano también, donde se puede observar que las plantas afectadas entran prematuramente a su otoño, ¿cierto? Como que maduran antes, solo que son cambios hormonales. Deformación o amarillamiento de hojas, ¿cierto? Aparejilamiento, que se le llama, de hojas deformadas. Ahí tenemos hojas aperigiladas de tomate, pérdida de frutos, también enanismo. Aquí tenemos hojas aperigiladas, frutos deformes, flores deformes que van a también perder su flor. Frutos manchados con halos cloróticos, deformaciones o puntos necróticos también se van a observar como síntomas de virus. Estas diferenciaciones cloróticas son típicas de los virus, ¿cierto? Por eso se les llama tanto mosaico, moteado. Siempre son diferenciaciones de color. Diferenciaciones de color en las nervaduras, ¿cierto? Esto también se puede, en algunos casos, confundir con ciertas enfermedades de hongos, pero en general son virus. Aquí tenemos virosis en las cucurbitáceas con esos cambios de mosaicos en su hoja, nervaduras cloróticas. Así es como se manifiestan las virosis, ¿ya? En las plantas. Diferencias de color, diferencias de forma, diferencias en la rapidez para madurar, ¿cierto? Deformaciones en las hojas, enrollamientos, cambios de color. Bueno, señores,
Esa sería la clase de hoy. Voy a detener la grabación.